Bueno, como les decía, la idea hoy es un poco que hagamos esta introducción, que pensemos un poco en qué es la desinformación, cómo circula, cómo funciona este fenómeno, y a partir de ahí pensar qué podemos hacer frente a ella y cómo podemos contrarrestarla de la manera más eficiente y más eficaz posible para que juegue el menor rol posible en nuestras elecciones. Y para arrancar, solo para ponernos de acuerdo en algunos términos, cuando hablamos de desinformación, en general de lo que estamos hablando es de contenidos que son o falsos o engañosos y que circulan sobre todo por redes sociales. No circulan solo en redes sociales, hay un montón de formas en las que circula la desinformación que van más allá de esto. Hay rumores como fueron siempre, hay veces que circulan en otro tipo de espacios, pero en general solemos pensar en las redes sociales cuando pensamos en la desinformación. Y lo que hace es decir cosas que no sucedieron o sacar de contexto hechos o tergiversarlos para cambiarles el sentido. Y ahora vamos a entrar un poco más en profundidad en eso, pero simplemente decir, no es solo cosas absolutamente falsas e inventadas. Muchas veces la desinformación lo que hace es tomar algo real y presentarlo de cierta forma para hacerlo decir algo que no dice. Por ejemplo, tomar una foto y ponerla fuera de contexto, o poner un texto y presentarlo como si se pudiese llegar a cierta conclusión que en realidad no está ahí. Y esta desinformación no circula en el vacío, circula en un ecosistema eh, en el que se dan muchos fenómenos a la vez que han fomentado y que ayudan a que la desinformación circule. Entre esos fenómenos está el exceso de información, que suena raro hablar de exceso de información, pero creo que un ejemplo muy claro lo vivimos todos al principio de la pandemia. Por ejemplo, si se acuerdan, en marzo de 2020, cuando de la nada nos empezó a llegar un montón de información de qué es el virus, cómo se contagia, cómo circula, qué curas hay, si no hay curas, qué está pasando en distintos países, qué está pasando en China, qué medidas se tomaron en Europa. Era un montón de información que nos llegaba junta al mismo tiempo, y ese exceso de información hace que sea mucho más fácil que se cuele también la desinformación. Por otro lado, está la poca confianza en las autoridades. Puede ser por buenas razones que no hay confianza en las autoridades, puede ser por malas razones, por campañas de desprestigio o por razones que quizás no estamos de acuerdo, pero es un hecho que en muchos casos el hecho de que la autoridad diga algo no es suficiente para que las personas lo crean. Y en esa falta de confianza en las autoridades hace que sea mucho más difícil desmentir la desinformación y dar buena información. Y eso creo que nos toca especialmente pensando en el mundo de las autoridades electorales, justamente que desgraciadamente lo hemos visto en muchos países, cómo se ponen en duda y cómo se las cuestiona con desinformación para que luego su palabra sea devaluada. Entonces, en ese contexto tenemos que tener en cuenta esta falta de confianza en las autoridades y pensar también qué tipo de estrategias podemos usar para encontrar voceros confiables de la información que nos ayuden a desmentir la desinformación. Y otro aspecto que está incluido en este ecosistema de la desinformación y que también influye en cómo circula la desinformación son los amplificadores de la desinformación. Y vamos a hablar un poco más en profundidad en eso, pero son personajes que toman una desinformación de un espacio muy chiquito y lo amplifican y hacen que le llegue a muchísimas personas. En todo eso, la desinformación lo que hace además es aprovechar todos los temas sensibles y los prejuicios, por ejemplo, con temas de género o de minorías. Eh, Porque la desinformación lo que trata de hacer es generar emociones fuertes del otro lado, es hacer que nosotros reaccionemos sin pensarlo mucho y digamos, no, esto no puede ser, y enojarte o generarte una esperanza enorme. Y eso muchas veces se logra más fácil si se mezcla con prejuicios, con ideas que ya tenemos y con cosas que están circulando. Entonces, la desinformación se aprovecha muchas veces de todos estos temas, de todos los temas que sean, eh, digamos, álgidos en la discusión social para tener más alcance. Y lo otro que aprovecha la desinformación muy bien y que suelen ser muy hábiles en identificar y aprovechar estos espacios son los vacíos informativos. Los vacíos informativos son temas sobre los por cuales, por distintas razones, hay poca información de calidad confiable publicada. Y puede ser que haya poca información porque suponemos que todo el mundo sabe sobre esto. Y esto pasa muchísimo cuando uno lo ve en cuestiones electorales, en, por ejemplo, suponer que la ciudadanía tiene cierta información sobre cómo es el proceso electoral,
cuando no es realmente el caso. Entonces hay veces que suponemos que los temas ya están sabidos y no se publica suficiente información en una forma que sea fácil de encontrar y de consumir por los usuarios. Porque puede ser que la información esté disponible en un PDF de 58 páginas de las autoridades. La verdad es que la mayoría de la gente no va a buscar el PDF de 58 páginas en el sitio web oficial. Necesitamos que eso sea un video que esté circulando en las redes sociales donde las personas están consumiendo la información, o que sea un mensaje de WhatsApp que esté circulando en los círculos y en los grupos por los cuales está circulando la desinformación. Necesitamos llenar esos vacíos informativos de manera mucho más activa, identificarlos y llenarlos con buena información. Y les decía, puede ser que sobre un tema haya poca información porque simplemente pensamos que ya es sabido, cuando no es el caso necesariamente, y otras veces porque se trata de algo muy novedoso, algo que acaba de ocurrir y entonces todavía no se produjo información sobre el tema. Y en ese caso, muchas veces quizás los periodistas dudan de publicar algo hasta que no haya un montón de información confirmada, lo cual es lógico y es la forma en la que solemos trabajar los periodistas. Queremos esperar a tener buena información antes de publicar. Y es algo que también le pasa muchísimo a las autoridades, que es, bueno, vamos a esperar a resolver qué fue lo que pasó y después comunicamos. El problema es que en ese esperar, ese vacío que dejamos, lo llenan quienes desinforman, que aprovechan ese momento en el que las autoridades, en que los periodistas, en que distintos actores no están dando información sobre el tema, para llenar ese espacio con desinformación y aprovechar de generar confusión con el tema. Entonces, en eso suelo decir, es muy importante pensar en todos estos vacíos y que a veces, aunque no tengamos toda la información, aunque no podamos salir con un 100% de certeza a decir algo, es mejor decir qué es lo que sabemos o qué información hay hasta ahora disponible antes que mantenernos en silencio, como podría haber sido el caso en otros momentos, porque ese silencio puede ser aprovechado. Y en esa línea, hablando de los tipos de desinformación, les decía antes, la desinformación no es siempre algo totalmente falso. Hay distintos tipos de desinformación. Y esta es una clasificación que armó First Draft, que es una organización inglesa, que sirve justamente para eso, para pensar de qué distintas formas puede tomar la desinformación. Una, por ejemplo, es la sátira o la parodia. Hay veces que un contenido está producido con el fin de ser humorístico, no tiene ninguna intención de engañar ni de generar una desinformación, pero circula sin el contexto necesario y termina generando una desinformación. Y eso lo hemos visto pasar muchas veces de contenidos que por ahí en redes sociales circulan recortados y no se ve que se trata de algo de humor y cosas por el estilo, y terminan generando confusión sobre un tema. Hay contenido engañoso, hay contenido impostor. Contenido impostor es, por ejemplo, cuando se genera una falsa cuenta en una red social con el nombre de un medio de comunicación que no es, o de un periodista, o de una autoridad, un político. Digamos, hacerse pasar por otra persona. Hay contenido fabricado, que ahí sí es cuando es 100%, digamos, inventado un contenido. Hay conexiones falsas, es decir, como veo esto, seguro que está pasando esto otro, y en realidad ambas cosas no están necesariamente conectadas. Contexto falso, y esto creo que es de las cosas más comunes que vemos, que es tomar una foto o un video que pueden ser reales y hacerlos pasar como si fuesen de ahora cuando en realidad son de hace 3 años, o muchas veces son de, por ejemplo, grabaciones de películas o videoclips que se los hace pasar como si fuese algo que está pasando ahora. Y por último, el contenido manipulado, que es, por ejemplo, tomar una foto y cambiarla, o recortar un video y editarlo para hacerlo decir algo que no decía realmente. Todo ese tipo de contenido que es directamente manipulado. Hay otras formas de desinformación y podemos entrar en más en detalle en cada una de estas cosas. El punto más general, digamos, es la desinformación toma muchas formas. Y por eso también hablamos muchas veces de desinformación y no de noticia falsa, porque no siempre tiene el formato de una noticia, no siempre se ve como una noticia, sino que puede ser un falso audio de WhatsApp diciendo que se trata de un candidato cuando no es, puede ser una cuenta de Twitter diciendo que es alguien que no es, puede ser una foto recortada, pueden ser muchas formas la que toma la desinformación. Y una de las cosas que obviamente nos importa mucho saber es quién genera esta desinformación y por qué. ¿Cuáles son las motivaciones detrás de generar esto? Y hay distintas razones por las cuales alguien puede generar una desinformación. Una es la ignorancia, uno puede generar una desinformación sin saber que es una desinformación y sobre todo puede compartirla sin saber.
Puede ser que yo saque una foto de algo y diga, acá está la prueba absoluta de un fraude porque entiendo poco del sistema electoral y creo que eso está probando que es un fraude. Y quizás no tuve la intención necesariamente y es simplemente desconocimiento del proceso lo que me llevó a generar la desinformación. Puede pasar. Pero lo que en general vemos es que la desinformación suele generarse por dos grandes razones. Una por razones monetarias y la otra por convicción o por política. Por razones monetarias, la desinformación, como decíamos antes, tiene la intención de difundirse muy rápidamente, de generarnos emociones muy fuertes y circular muy rápido. Y esa circulación rápida, esa llegada, esos clics, pueden transformarse en dinero, pueden transformarse en ingresos para quienes desinforman. Y eso se puede hacer a través de distintas vías. Puede ser porque la plataforma misma permite la monetización del contenido. Entonces, por ejemplo, a través de la plataforma, si tengo más de X cantidad de vistas, eso me va a traer ingresos y entonces con eso puedo monetizarlo. Pasa mucho, por ejemplo, con las publicidades en los sitios web, que se pueden monetizar a través de ese proceso. Pero también puede ser que genero un grupo de seguidores muy intensos, muy cercano a mí, y que ellos después me van a dar donaciones o me van a comprar mis productos y voy a sacar un libro y me van a comprar el libro o voy a sacar merchandising de lo que hago y ellos van a comprarme eso y así voy a lograr también generar ingresos. Entonces, puede ser más directo o puede ser un poco más indirecto, pero puede haber también puede haber un interés monetario en la producción de desinformación. Y otra línea posible es la convicción o las razones políticas. Las ponemos por separado y no todo junto porque hablando de desinformación electoral muchas veces vamos a pensar en generar desinformación, por ejemplo, para dañar a un adversario, a un candidato del otro partido, por ejemplo, y es lo que uno suele pensar cuando piensa en desinformación por convicción. Pero también hay otros tipos de convicciones que juegan mucho en la desinformación. Por ejemplo, los grupos antivacunas tienen una convicción muy profunda en contra de las vacunas y creen realmente en muchos casos que las vacunas van a dañar y tienen esa convicción profunda y circulan un montón de desinformación y de contenidos falsos convencidos de que están compartiendo contenidos que son, creen ellos, necesarios o relevantes. Con lo cual, puede haber distintos tipos de motivaciones detrás, y la razón por la que nos importa entender esto es porque para pensar estrategias, para desarrollar formas de contrarrestar la desinformación, es importante entender qué están buscando estas personas, qué están buscando estos grupos y estos actores. Porque obviamente nos podemos acercar de diferentes maneras a ellos según cuál sea la razón por la cual están generando o compartiendo la desinformación. Hasta ahí vamos bien, podemos aprovechar que somos poquitos, si tienen preguntas, comentarios o demás, levanten la manito o abran el micrófono, pueden escribir en el chat o lo que les quede más cómodo, pero súper súper bienvenidos los comentarios y ahí Gabriel levantó la mano. Mi duda es la siguiente. El objetivo de una campaña política es posicionar a tu candidato como el preferido y al opositor como el opuesto, ¿no? Lo contrario. O sea, si en la misma campaña tu objetivo es mentir, o sea, vos tenés el miente, miente que algo quedará y te pones a esparcir rumores y toda la cuestión sobre el candidato opositor, ¿cómo haces para cambiar eso? Digo, no sé si alcanza este trabajo, es como re cultural, es re como la mafia de la política y la campaña y todo eso, no sé si se entiende lo que estoy. Vos decís que hay una cultura tan profunda de circular desinformación o de mentir durante la campaña que es muy difícil que con esto se resuelva. Claro, digo, como es re cultural, está re adentro, está re súper enraizado. Entonces es como más, pienso, yo soy de Jujuy. No estoy seguro de que mucha gente de Jujuy conozca o utilice chequeado. Entonces, no sé si llega a Jujuy gente o información verdadera chequeada. Como lo veo, digo, lo puedo ver. Yo hace poco justamente chequeó
a una persona para la cual yo trabajo, y nadie se enteró del chequeo. Sí. Em, varias cosas, o sea, nos gustaría que nos lean más en Jujuy, eso de por sí, pero no era ahí por donde íbamos. Eh, Parte de lo que estamos haciendo con este espacio y con otros que estamos, y con otras líneas de trabajo que hacemos es, nosotros no necesitamos que la gente lea necesariamente a chequeado, o al chequeador del país que sea, o sea, no necesitamos que en Perú lean solo a Ojo Público o al verificador de la República, o que en México estén leyendo Animal Político y así. Lo que queremos es que haya buena información circulando y que la desinformación la podamos desmentir. Una de esas estrategias, por ejemplo, ahora en campaña, nosotros estamos trabajando con un proyecto que se llama Reverso, que tiene más de 110 medios a nivel nacional, que cuando hay una desinformación, nosotros, todos esos medios pueden republicar la desmentida. Y eso quiere decir que todas las audiencias de esos 110 medios se enteran de la desmentida y quizás ni se enteran de que es chequeador que lo está desmintiendo. Y está bien, digo, esa es nuestra forma de trabajar y ese es nuestro objetivo, que es llegar a la mayor cantidad de gente posible, aunque no necesariamente sepan que está chequeado atrás de eso. Entonces, o sea, por un lado creo que no, más allá de que nos gustaría que nos conozcan, no es nuestro objetivo que sea efectivamente nuestra marca la que está ahí. Lo que nos importa es que llegue la información. Y en eso trabajamos con medios y también trabajamos con autoridades electorales y con las personas que están involucradas en el proceso, y trabajamos con docentes para que trabajen en la escuela sobre estos temas, y trabajamos con periodistas de todo el país también, justamente para que tengan acceso a esta mejor información. Y obviamente hay algo muy frustrante en cuanto a ver cómo circula la desinformación. O sea, la desinformación está hecha para ser atractiva, está hecha para llamar la atención, está hecha para ser compartida fácil y rápido. Entonces, si nuestro objetivo como chequeadores, pero como autoridades electorales, periodistas, como cualquiera que tenga un rol en contrarrestar la desinformación, si nos vamos a medir según nuestra viralización en relación a la desinformación, vamos a perder seguro. No hay manera de que nosotros compitamos con la viralización de la desinformación, porque básicamente están jugando sucio. O sea, si yo tengo la libertad de inventar cualquier cosa que genere emociones fuertes, aunque no tenga ninguna relación con la verdad, y voy a ganar en ese juego. En cambio, el otro, que se apega a la verdad, que piensa si realmente puede decir esto, que mide las palabras, etcétera, etcétera, tiene pocas chances. Eso no quiere decir que no funcione lo que hacemos. Y esto, de vuelta, como nos importa mucho medir nuestro impacto y evaluar nuestro trabajo y demás, se hizo un estudio que lo hicieron un grupo de académicos en 2019 sobre nuestro trabajo, también con Reverso en ese momento, pero en las elecciones de 2019, y lo que vieron es que si nosotros logramos chequear algo en el momento en que está aumentando la viralización, podemos hacer que esa curva se frene, o sea, que baje la viralización y llegue a menos personas. Nuestro contenido igual no va a ser tan viral como la desinformación, pero sí vamos a lograr que la desinformación le llegue a menos personas. Entonces, seguro hay un montón para hacer, seguro hay un montón de aspectos culturales de tolerancia a la desinformación, de poca condena social a las personas que mienten, hay un montón de cosas que podríamos estar mucho mejor. Pero sí tenemos evidencia de que lo que hacemos funciona para que menos personas estén expuestas a la desinformación, y sí trabajamos con un montón de actores para llegar a más personas, aunque no necesariamente lleguen con la marca del chequeador mismo. Dicho eso, no estamos ni cerca de resolver el problema por completo, ni mucho menos, pero sí creo que tenemos estrategias y que estamos mejor posicionados, por ejemplo, ahora que en 2019 o que en 2015 en elecciones previas. O sea, creo que a medida que pasa el tiempo y entendemos mejor también el fenómeno, nos vamos sofisticando un poco más también con las estrategias para contrarrestar la desinformación, y que eso nos permite también llegar a distintos espacios. Por lo cual no quiero decir que todo lo que se diga en esta campaña vaya a ser cierto, o en la próxima campaña electoral, ni mucho menos, pero vamos por ahí. Creo que Jessy Mateu tiene levantada la mano y no estoy segura cuál es el nombre, estoy diciendo su usuario. Sí, Jessy, Ahí va, Jessica. Jessy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, no, y un poco sumando lo que vos decías para aportar la respuesta a Gabriel, que también todo este tipo de acciones sirven no solo para desmentir una información puntual o una desinformación puntual, sino para generar conciencia, que la gente pueda empezar a informarse mejor, digo, a no comerse cualquier sapo, digamos, sino de poder tener una mirada crítica, decir, bueno, esto es verificable o no es verificable, digamos, cuando las cosas nos empiezan a hacer ruido, tener como una mirada un poco más avisada a la hora de consumir información, ya sea en medios, en redes sociales, digamos,
cuáles son las fuentes, ¿no? Como un montón de cuestiones que hacen a poder tener un poco más de un hilo más fino para poder entender qué es lo que realmente es verdad y que pareciera que es verdad, pero no tanto, ¿no? Como preguntarse esto que decía antes Olivia, para esta foto es de ahora, no, como que empezar a hacer ese ejercicio, y para eso es importante todas estas cosas que están haciendo en Chequeado, como decías antes, con docentes, digamos, porque todo esto le pasa también a los adultos, entonces a veces no es solo la intención de engañar, sino también cuando recibimos algo, bueno, lo reenviamos o no lo reenviamos, como tener primero ese filtro nosotros con mayor conciencia de qué puede ser desinformación y qué no. Total. Nosotros, de hecho, empezamos a usar una frase en la pandemia que era el por las dudas lo comparto, que lo hagamos al revés y que sea por las dudas no lo comparto. Y empezar a pensar eso, como no compartamos todo solo porque, ay, quizás es cierto, y imagínate, sino tipo pensar como tomarse unos minutos y ver si realmente el contenido es cierto o no antes de empezar a compartirlo. Así que sí, súper súper en esa línea, yo sí, gracias. Les doy algunos ejemplos de lo que venimos viendo de las motivaciones detrás de la desinformación y por qué creemos que es importante entender qué lleva a las personas a compartirla o a llevarla, o a generarla, digo. Este es un caso de algo muy de la pandemia, no sé si se acuerdan, pero había una desinformación que circulaba muchísimo, que era que el 5G estaba vinculado al COVID. Y había muchas versiones de esto y algunas eran hasta contradictorias. En algunos casos era que el COVID nació en Wuhan porque en Wuhan había 5G, o era de las primeras ciudades que tenían 5G. En otros casos era que a través del 5G se contagiaba el COVID. En otros casos era que las vacunas que nos iban a poner iban a tener un chip que nos iba a controlar a través del 5G. Digo, había distintas variaciones del vínculo entre COVID y 5G que circulaban. Pero llegó en algunos casos bastante lejos de que en algunos países hubo trabajadores de empresas telefónicas agredidos porque pensaban que estaban poniendo antenas de 5G en algún lugar y que eso iba a afectar la salud de las personas y cosas por el estilo. Y una de las cosas que nos interesó a nosotros, acá en Argentina en particular, fue que esa desinformación también circulaba acá, pero no hay 5G. Entonces era como una situación de decir, ¿cómo puede ser que acá circule una desinformación sobre algo que ni siquiera existe acá? Como no parece muy lógico, algo más está jugando acá que está llevando a estas personas a creer y a compartir en esto. Entonces cuando fuimos a mirar en más detalle quiénes estaban compartiendo estas desinformaciones en redes sociales, y en este caso especialmente en Facebook, lo que encontramos fueron como 3 grupos que en algunas partes se sobreponen y se sobrelapan, pero que eran como 3 grupos un poco distintos. Por un lado, había grupos, digamos, más bien nacionalistas, que veían en la pandemia una pérdida de soberanía del país frente a organismos internacionales como la OMS y otros, y en la misma línea interpretaban la entrada del 5G como algo que iba a seguir quitándole soberanía al país. Por otro lado, había grupos antivacunas que tendían a pensar, a creer en bastantes teorías conspirativas, entre ellas a compartir estas cosas sobre el 5G. Y había un tercer grupo que a mí me pareció el más interesante porque me sorprendió, que es un grupo de ambientalistas que miraban al 5G con mucha desconfianza. Y lo que decían es, cuando se introdujeron algunos agroquímicos que se usan en la industria agrícola, no se hicieron todas las pruebas necesarias para probar que no sean dañinos para la salud y terminaron siendo dañinos para nosotros. ¿Por qué nos pasaría lo mismo con la tecnología de telefonía celular y que cuando instalan las antenas de 5G terminen siendo dañinas para nosotros? El gobierno no nos va a proteger a nosotros, solo le va a importar la ganancia de las empresas. Este discurso estaba lleno de cuestiones falsas y difundían un montón de falsedades alrededor del 5G, pero digamos que la razón detrás de estos 3 grupos para compartir estos contenidos eran muy distintos. Y entender cuál es el miedo detrás de por qué se está compartiendo esa desinformación nos puede ayudar un montón a desarrollar un lenguaje, una estrategia de comunicación, un montón de cosas que sean más empáticas y que logren llegar mejor a las personas que están compartiendo esa desinformación. Si la razón por la que compartes una desinformación es porque no te da confianza en la protección que te da el gobierno frente a ciertas cosas, bueno, eso se puede entender, y si te traigo evidencia, y si te muestro que esto no es algo de acá, que es de otros países, que cómo se ha ido haciendo, quiénes son los expertos que están detrás y demás, quizás hasta te convenzo. Ahora, si
es una persona que cree en un montón de teorías conspirativas y que no cree absolutamente ninguna evidencia de nada, bueno, es mucho más difícil convencerlos. Pero entender esas sutilezas nos puede ayudar también a definir mejores estrategias y pensar dónde podemos actuar de manera más eficaz. Después solo algunos otros ejemplos y después les pasamos todos los links y demás por si quieren entrar en más profundidad. Pero parte del trabajo que venimos haciendo es justamente tratar de investigar cómo funciona la desinformación, más allá de las desinformaciones puntuales, que es muy necesario desmentir, y vamos a hablar de eso también, de desmentir falsedades particulares, también entender cuáles son los patrones sobre cómo circula la desinformación. Entre plataformas, por ejemplo, de cómo se gana dinero a través de la desinformación, cómo la desinformación viaja entre países, y muchas veces, por ejemplo, hay desinformación que nace en Estados Unidos, se publica en las grandes redes sociales en Estados Unidos. Las grandes redes sociales moderan mucho el contenido y ven estos contenidos y dicen, no, bueno, esto hay que poner una advertencia de que esto no es así, o hay que poner links y contexto a otra información, pero luego cuando esa desinformación llega a América Latina y aparece en portugués o en español, las grandes plataformas no la ven tan rápido y queda publicada sin ninguna advertencia durante muchísimo más tiempo. Y así vemos cómo se dan estos flujos de desinformación entre países. Lo mismo vemos, por ejemplo, que hay la forma en la que quienes desinforman usan las plataformas es muy hábil, y por ejemplo usan grandes plataformas como YouTube para llegar a muchísima gente, y después una vez que tienen esa audiencia, los invitan a irse a plataformas con menos moderación, como Telegram, por ejemplo, y ahí desinforman muchísimo más y comparten contenido mucho más extremo, si quieren. O, por ejemplo, en el caso de las desinformaciones sobre temas de género, lo que vemos en muchos casos son grupos que están bastante articulados y organizaciones internacionales que generan espacios de capacitaciones, eventos, hacen alianzas estratégicas entre organizaciones de distintos países, y después vemos aparecer los mismos tipos de desinformación sobre cuestiones de género en distintos países, y vamos viendo cómo se articulan y cómo se organizan esas desinformaciones. Esto solo para darles algunos ejemplos de cómo se articula este fenómeno y cómo se van dando estas estrategias que se van desarrollando alrededor de la desinformación. Y acá le paso a Martín para charlar un poco más a fondo del tema de los amplificadores y cómo circula la desinformación y cómo pasa de un espacio a otro. Genial, gracias, Oli, si te parece. Te dejo de compartir. Dale, ahí te robé. Y ahí ya debería estar haciendo lo mío. Bueno, como decía Oli recién, muchas veces estos desinformantes, de los cuales vamos a estar hablando un rato más, utilizan las distintas redes sociales de manera distinta, ¿no? Entonces, tanto los periodistas como ustedes, las autoridades electorales o las organizaciones de sociedad civil, tenemos que entender un poco mejor también cómo funciona cada etapa, ¿no? de este ciclo de la desinformación, por así decirlo, para también tener en cuenta las especificidades que tiene cada red o cada desinformante puntual. Acá hay una organización que se llama First Draft, que hizo esta trompeta de la amplificación, que creo que demuestra muy gráficamente esto que decía Olivia, de que hay algunos influencers, desinformantes o lo que fuera, que aprovechan las grandes redes sociales, pero que generalmente las desinformaciones nacen en estos pequeños círculos, ya sea grupos de Telegram cerrados o grupos de otras redes sociales cerrados, y después se va ampliando, ¿no? Poco a poco la difusión de esa desinformación. Ahí, como les decía antes, hay que tener en cuenta la especificidad de cada red social, entonces ahí va a cambiar también un poco lo que podamos hacer nosotros. Nosotros, por ejemplo, como periodistas, hay un montón de grupos en los cuales no podemos entrar porque son cerrados, tanto en Telegram como en Facebook y otros lugares, pero sí podemos aprovechar y entrar en los grupos abiertos que tienen esas comunidades, o incluso pedir acceso en esos grupos cerrados para ver si podemos entrar y ver qué es lo que está circulando. Y entonces, ahí, si nosotros podemos entrar a estas redes más pequeñas o ya tener noción, una vez que estamos, no sé, viendo un desinformante que está desinformando constantemente sobre las elecciones, y vemos que llama a su comunidad a seguirlo en otra red más pequeña, bueno, podemos ir a esa red más pequeña y estar todo el tiempo monitoreando qué es lo que está surgiendo
para saber justamente qué es lo que eventualmente va a circular en las redes grandes, ¿no? Tener como un sistema de alerta temprana para nosotros poder estar más preparados para cuando una de esas desinformaciones salte a las grandes redes y llegue a muchísimas personas. Y en ese sentido, es clave en este sistema de amplificación el rol que pueden tener algunos actores específicos, como pueden ser periodistas que comparten una desinformación, a sabiendas o no de que es una desinformación, pero también políticos, también partidos, también estos influencers de los que veníamos hablando, que muchas veces pueden funcionar como amplificadores y actores claves en este ecosistema de la desinformación. Entonces, es súper importante entender cómo funciona cada red, pero también súper importante tener en cuenta cuáles son estos actores claves de la desinformación en cada una de las redes y también en cada una de nuestras comunidades. Después vamos a hablar un poco de la importancia de pensar en todas las comunidades o en todas las audiencias a las cuales queremos llegar y bueno, justamente tener identificados a cuáles son los desinformantes que le están hablando a los distintos públicos va a ser súper importante para poder construir este sistema de alerta temprana, por así decirlo, en el cual nosotros estemos todo el tiempo viendo qué informaciones o qué desinformaciones están circulando para poder actuar lo más rápido posible y así evitar que más gente crea en esta desinformación. Hay varios ejemplos de distintos actores que funcionaron como amplificadores. Acá pusimos un ejemplo de un famoso, un cantante, Miguel Bosé, que seguramente conocen, que en la pandemia difundió un montón de desinformaciones, y en la pandemia pasó un montón con un montón de famosos o influencers, de actrices, actores, cantantes y demás, que difundían este tipo de desinformaciones. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque es súper distinto, y después también vamos a estar hablando un poco, si una desinformación la ven 5 personas, que si la ven millones y millones y millones. Y claramente estas personas, como en este caso Miguel Bosé, sirven en el ecosistema de la desinformación del que venimos hablando, para que estas desinformaciones puntuales lleguen a más personas. Y definitivamente tal vez Miguel Bosé no es un especialista en infectología, pero igual funciona para que más personas vean esta desinformación sobre las vacunas, por ejemplo, o sobre Bill Gates, o sobre el 5G, como lo que estaba comentando antes Olivia. Y por más de que Miguel Bosé no sea un especialista en el tema, hay más gente que como lo ve, cree en eso. Entonces, nosotros como periodistas y como actores de la sociedad civil tenemos que estar también súper atentos a cuando alguno de estos actores comparte estas desinformaciones para justamente poder actuar lo más rápido posible.